Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Capítulo 45. Escipión, cónsul. En el episodio anterior vimos cómo entre los años 211 a.C. y 207 a.C. la situación en Italia se había estabilizado para Roma. Aníbal sería invicto y con un ejército que nadie podía derrotar, pero Roma había recuperado el control de las ciudades italianas y sus tropas eran cada vez más cautas y expertas. Incluso habían sido capaces de derrotar completamente a los refuerzos que Asdrúbal Barca había traído desde Hispania. Aunque Aníbal siguiera representando un problema, Roma por fin podía entrever una posible victoria. Paralelamente, como vimos en el capítulo 42, Publio Cornelio Escipión había logrado expulsar a los cartagineses de Hispania, lo que suponía un gran golpe a la economía púnica. Tras vencer en la batalla de Ilipa y expulsar a los cartagineses y sofocar algunas rebeliones de pueblos hispanos, en el año 206 a.C., Publio Cornelio Escipión viajó a África. Su plan era llegar a algún acuerdo con Sífax, el rey de Numidia, puesto que si lograba que los númidas cambiasen de bando y atacasen a Cartago, los púnicos perderían un valioso aliado, gran parte de su fuerza de caballería, y abrirían otro frente de guerra cerca de su casa. Como veréis, la Segunda Guerra Púnica se estaba convirtiendo en una guerra mundial, con grandes potencias del mundo antiguo implicadas, desde Iberia hasta Macedonia, sin olvidar la Galia y el norte de África. Para sorpresa de Escipión, cuando llegó a la corte del rey Sífax, se encontró con que allí estaba ya Aníbal Giscón, al que acababa de derrotar en Ilipa. Al igual que él, Asdrúbal Giscón había acudido a los númidas para garantizarse su apoyo y reclutar tropas que le permitiesen reconquistar Hispania. El rey númida, encantado de tener a las dos potencias implorándole ayuda, decidió organizar un banquete e invitar a cartagineses y romanos. Analizando la situación, Escipión había tomado un gran riesgo acudiendo a África. En una primera instancia, Escipión había enviado a su segundo al mando, Cayo Lelio, pero el rey númida se había negado a negociar nada si no era directamente con Escipión. Por tanto, Publio se había visto obligado a navegar hasta Numidia, siendo perseguido durante todo el viaje por trirremes cartagineses tratando de interceptarlo. Afortunadamente, Escipión consiguió llegar a puerto sano y salvo, y en terreno neutral, Asdrúbal Giscón no osó atacarle. Llegados a este punto, es preciso detenernos para explicar resumidamente la situación en Numidia. Desde el siglo VI a.C., las costas norteafricanas habían sido desarrolladas por los fenicios, que habían establecido colonias y puertos para favorecer el comercio. Tras los fenicios, Cartago, gobernada por ricos aristócratas, creó un imperio comercial, impulsando la creación de nuevas colonias en las costas de los actuales Marruecos y Argelia, buscando nuevos recursos naturales, iniciando la explotación de los recursos pesqueros de los litorales y fabricando salazones y salinas para exportar el garum. Se crearon numerosas factorías y colonias, exportando marfil, oro, estaño, púrpura y esclavos, importando entre los indígenas sus mercancías, vidrios, cerámicas, objetos de bronce o hierro y tejidos de púrpura. En definitiva, se trataba de una región rica y próspera, muy próxima culturalmente a Cartago y cuya lengua habitual era el púnico, pero habitada por diferentes tribus que pugnaban por el poder. En el momento del inicio de la Segunda Guerra Púnica, Numidia estaba dividida en dos reinos. Dos tribus que controlaban todo el territorio del norte de la actual Argelia, los masesilos y los masilios. Los masesilos, liderados por el rey Sífax, controlaban la parte occidental de Numidia, mientras que los masilios, liderados por el rey Gaya, controlaban la parte este, más próxima a Cartago. Es por eso que los masilios del rey Gaya apoyaron incondicionalmente a Cartago, sobre todo cuando al hijo de Gaya, Masinisa, le fue prometida la hija del general Asdrúbal Giscón. Por otro lado, el rey Sífax de los masesilos, buscando ampliar su poder por toda Numidia, se mostró en un principio más prorromano, pero el rey Gaya envió a su hijo Masinisa con un ejército y masacró a los masesilos, dejándolos sin fuerzas para la guerra. Masinisa, un héroe de guerra con tan solo 17 años, partió entonces a Hispania junto con Asdrúbal Giscón, su futuro suegro, a combatir contra los romanos. Sin embargo, en el año 206 a.C., las tornas de la guerra estaban cambiando.
Los cartagineses habían sido expulsados de Hispania y las alianzas podían cambiar. Es por eso que tanto Publio Cornelio Escipión como Asdrúbal Giscón habían desembarcado en la corte del rey Sífax, ambos buscando su apoyo para la última parte de la guerra. Inicialmente, Escipión parecía tener ventaja en las negociaciones, puesto que Sífax ya se había demostrado proclive a apoyar la causa romana, y además sus mayores enemigos, los masilios, estaban aliados con los cartagineses. Sin embargo, Asdrúbal Giscón le prometió a Sífax la mano de su hija y apoyo contra los masilios, lo cual inclinó finalmente la balanza hacia el lado púnico y Sífax despidió a Escipión de Numidia. Sin embargo, al volver a Hispania, Escipión se encontró con Masinisa, el joven hijo del rey Gaya que había pasado su vida luchando contra Roma. A Masinisa le habían prometido la mano de Sofonisba, la hija de Asdrúbal Giscón, y sin embargo, ahora Sofonisba se desposaba con Sífax, un rey a quien él ya había derrotado. Además, en ese mismo año, su padre, el rey Gaya, había fallecido, y ante su ausencia, su hermano se había hecho con el trono de los masilios, aunque perdía territorio contra un Sífax apoyado por Asdrúbal Giscón. Traicionado por los cartagineses y su propio hermano, Masinisa acudió a Escipión a jurarle lealtad y apoyo a Roma, a cambio de poder conseguir el reino completo de Numidia. Aunque no tuviera ahora mismo un gran control territorial, Escipión había asegurado para Roma un aliado en África. Con el frente en Hispania ganado y las legiones veteranas liberadas, desembarcar en África, como había sido el plan romano al inicio de la guerra, volvía a ser posible, y a finales del año 206 a.C., Publio Cornelio Escipión volvió a Roma para abogar por este plan, con la idea de terminar la guerra para siempre. Con la vuelta de Escipión, las tribus hispanas comenzaron a rebelarse contra la ocupación romana. Los íberos habían jurado lealtad a Escipión y respetaban al general por su capacidad de obtener victorias, pero no deseaban la ocupación de Roma. Sin embargo, nada de esto molestó a Escipión. Su misión había sido cumplida, y los cartagineses habían sido expulsados de Iberia. Ya tendrían tiempo más adelante para lidiar con los hispanos rebeldes. Escipión volvió a Roma, pero le fue negada la entrada a la ciudad hasta que entregase el imperium de su ejército. Normalmente, a cualquier general que hubiese logrado una victoria semejante se le habría garantizado su merecido triunfo, una entrada gloriosa y triunfal desfilando por las calles de Roma y exhibiendo todas las riquezas y trofeos obtenidos en la victoria, mientras uno era aclamado por la multitud. Sin embargo, el Senado se escudó en que Escipión no había sido nunca cónsul, y su mando sobre las tropas había sido exclusivamente privado, lo que le privaba del derecho de celebrar un triunfo. Por supuesto, era un tecnicismo legal, una excusa del Senado para evitar incrementar la popularidad de Publio Cornelio Escipión, un héroe improbable que había logrado el mayor avance romano en 14 años de guerra. Los senadores que habían permanecido en Italia luchando contra Aníbal y obteniendo victorias mucho más humildes estaban simplemente celosos. Sin embargo, no pudieron evitar que Escipión se presentase a las elecciones consulares en el año 205 a.C., pese a no cumplir los requisitos de edad. ¿Quién iba a exponerse ante el pueblo a argumentar que Escipión era demasiado joven para ser cónsul? ¿O quién iba a señalar que no había ejercido aún la pretura? Las audaces actuaciones de Escipión en Hispania habían demostrado sin lugar a dudas que era un general capaz pese a su edad, y por supuesto contaba con muchísima más experiencia que cualquier otro romano que solo hubiese llegado a pretor. Por supuesto, Publio Cornelio Escipión ganó las elecciones por abrumadora mayoría y se convirtió en cónsul de Roma en el año 205 a.C. Su compañero en el cargo fue Publio Licinio Craso Dives, que además ostentaba el cargo de Pontifex Maximus, el mayor cargo religioso de Roma. Una vez ganadas las elecciones, era el momento de repartirse los destinos. Como Craso, además de cónsul, era Pontifex Maximus, tenía prohibido abandonar Italia, por lo que se le asignaron los ejércitos italianos que continuarían luchando contra Aníbal. Esto convenía a las facciones anti-Escipión del Senado. No querían que Escipión venciese a Aníbal en Italia, haciendo lo que ninguno de ellos había logrado hacer, ridiculizándoles y aumentando su popularidad al máximo. Sin embargo, este reparto convenía también a Publio Cornelio Escipión, que se adjudicó la provincia de Sicilia.
Como ya habíamos dicho, Escipión tenía su propio plan para terminar con la guerra: desembarcar en África. No era un plan especialmente creativo, puesto que al inicio de la guerra, en el 208 a.C., había sido el plan original de Roma. Un cónsul frenaría a Aníbal en Hispania, mientras que el otro prepararía un ejército en Sicilia para atacar el corazón de Cartago. Luego las cosas se torcieron, y con Aníbal en Italia, ese plan había sido completamente abandonado. Roma no podía prescindir de ningún legionario para enviar a otros lugares, puesto que la defensa de Italia era obviamente prioritaria. Sin embargo, la situación había cambiado. La guerra en Italia progresaba adecuadamente, y Aníbal, aunque permanecía invicto e igualmente peligroso, había perdido mucho empuje. Asimismo, con la expulsión de los cartagineses de Hispania y la derrota de Asdrúbal Barca, muchas legiones habían sido liberadas y podían volver a Italia, proporcionando así refuerzos veteranos para luchar contra Aníbal. Escipión, por tanto, solo ponía sobre la mesa un viejo y olvidado plan, creyendo que era el mejor momento para contraatacar a Cartago y terminar de una vez por todas con la guerra. Sin embargo, el mayor opositor a este plan en el Senado era Quinto Fabio Máximo. El viejo Quinto Fabio Máximo, con más de 70 años, Princeps Senatus, era probablemente, junto con Escipión, de los generales más respetados de Roma. Había sido 4 veces cónsul y 2 veces dictador, incluyendo cuando cogió las riendas de una desesperada Roma tras el desastre de Canae. Sus célebres tácticas fabianas habían demostrado ser la única manera de mantener a raya a Aníbal, y además, hacía apenas 4 años que había celebrado un gran triunfo en las calles de Roma tras conseguir la liberación de Tarento. Quinto Fabio Máximo aún recordaba cuando en la Primera Guerra Púnica Roma intentó la invasión directa de África en el 255 a.C. Los que recordéis el capítulo 25 de este podcast sabréis que esta fallida expedición de Marco Atilio Régulo prolongó la Primera Guerra Púnica durante una década más. La oposición entre ambas figuras, Fabio y Escipión, fue feroz, pero Escipión era joven y lleno de energía, mientras que Quinto Fabio Máximo empezaba a ser considerado como un estratega de otra era. El pueblo escuchaba y apoyaba a Escipión, pero si éste partía, escucharían y apoyarían a Fabio, que les prevenía sobre Aníbal y la importancia de mantener las suficientes tropas en Italia para contenerle. Era preciso llegar a un acuerdo, y por tanto se decidió darle a Escipión el mando en Sicilia. Esto era una aprobación tácita del Senado para preparar un desembarco en África, pero solo podría hacerlo con las tropas ya presentes en Sicilia. Los que tengan mejor memoria recordarán que las legiones que sobrevivieron en Canae fueron exiliadas a Sicilia, y así lo habían sido todas las tropas supervivientes de las derrotas posteriores contra Aníbal. Era una especie de castigo por haber perdido, y además haber sobrevivido al general púnico. Estas tropas habían continuado guerreando hasta la toma final de Siracusa por Marco Claudio Marcelo en el año 212 a.C., por lo que llevaban casi 8 años ociosas y desmotivadas, marginadas por el Senado y con el retorno a Roma prohibido. Lo normal habría sido que un nuevo cónsul como Escipión pudiera reclutar sus propias legiones, pero el acuerdo con el Senado fue que Escipión tendría el permiso de ir a África solo con las tropas presentes en Sicilia, que tras 8 años de pausa y sintiéndose completamente despreciadas por Roma, estaban completamente indisciplinadas y en mala forma. Sin embargo, la popularidad de Publio Cornelio Escipión y su plan hizo que hasta 7.000 voluntarios se unieran a las legiones. Además, muchas comunidades enviaron suministros y armas en grandes cantidades para sufragar la expedición, incluyendo hasta 30 barcos con los que embarcar a las tropas. En total, y después de licenciar a los soldados completamente incapaces para la lucha, Publio Cornelio Escipión logró un ejército de unos 30.000 soldados, suficiente como para intentar su plan. Publio Cornelio Escipión dedicó todo su año de consulado a preparar la invasión, entrenar a sus tropas y planear adecuadamente su cadena de suministros. No pensaba dejar ningún detalle al azar. En tiempos de la Primera Guerra Púnica, Escipión habría tenido que apresurarse a lanzar un ataque sin la preparación adecuada, porque habría estado limitado por el año de consulado. Sin embargo, en estos nuevos tiempos, Escipión tenía prácticamente garantizada la concesión de un proconsulado
que le permitiría continuar liderando su ejército en el siguiente año. Sin embargo, un acontecimiento al sur de la península itálica casi dio al traste con los planes de Escipión. Locros era una ciudad controlada por los cartagineses, pero algunos de sus habitantes, deseosos de apoyar a Roma y cansados de los saqueos púnicos, enviaron mensajeros a Escipión prometiendo que abrirían las puertas de la ciudad al aproximarse un ejército romano. Escipión no era oficialmente el cónsul asignado a Italia, pero como Craso perseguía a los ejércitos de Aníbal, era el único que podía aprovechar este momento. No pudiendo dejar escapar esa oportunidad, Escipión envió al propretor Quinto Pleminio con algunas de sus tropas para hacerse con la ciudad. Los locrenses cumplieron con la palabra dada y abrieron las puertas de las murallas, y las legiones romanas pudieron tomar Locros. Sin embargo, el general cartaginés encargado de la defensa de Locros reaccionó a tiempo y pudo encerrarse con su ejército en la ciudadela, a la vez que enviaba mensajeros a Aníbal, que inmediatamente dirigió todo su ejército hacia allí. Sin el control completo de la ciudad, era difícil que Quinto Pleminio pudiera mantener Locros, y dado que Escipión no tenía demasiadas tropas para desperdiciar, él mismo embarcó desde Sicilia con una parte mayor de su ejército. Las tropas de Aníbal llegaron a Locros, montaron un campamento y prepararon las armas de asedio para asaltar la ciudad al día siguiente, al tiempo que los de la ciudadela intentarían causar el máximo caos posible dentro de la ciudad. Esa misma noche, las tropas de Escipión llegaron a Locros y desembarcaron directamente dentro de la ciudad, sin ser vistos por los cartagineses. El día siguiente, Aníbal ordenó atacar la ciudad, y mientras los soldados púnicos levantaban las escalas para intentar trepar las murallas, Escipión ordenó una salida con todo el ejército, pillando por sorpresa a los cartagineses y matando a 200 en el asalto inicial. Verdaderamente sorprendido de ver al cónsul romano en Italia y sin deseos de perder más tropas, Aníbal ordenó levantar el asedio y retirarse, asumiendo la pérdida de Locros. Las tropas de la ciudadela, viéndose abandonadas, prendieron fuego a todos los edificios que pudieron, causando el caos en la ciudad, y aprovecharon la retirada para escapar y unirse a las tropas de Aníbal en su retirada. Había sido una victoria menor, pero el primer enfrentamiento entre Escipión y Aníbal en el campo de batalla se había saldado con una victoria para el primero. Una vez que se controló la ciudad, Escipión recompensó a los romanos que se habían mostrado leales a Roma y castigó a los que apoyaron a los cartagineses, tras lo cual regresó a Sicilia. Sin embargo, tras la partida de Escipión, las tropas romanas bajo el mando de Quinto Pleminio empezaron a saquear la ciudad, robando a sus habitantes, pero romanos no, profanando templos y violando mujeres. Quinto Pleminio y sus oficiales intentaron controlar este acto de indisciplina. Arrestaron a algunos de los cabecillas y dictaminaron que debían recibir unos latigazos como castigo. Pero Pleminio o no tenía la suficiente autoridad o las tropas estaban completamente indisciplinadas. El caso es que durante los castigos, los hombres de los castigados atacaron al propio Pleminio, mataron a varios soldados romanos y mutilaron a Pleminio, cortándole la nariz y las orejas. Al tener noticia de estos hechos, el cónsul Publio Cornelio Escipión volvió a Locros, liberó a Pleminio y apresó a todos los responsables, para después determinar que estos debían ser conducidos a Roma para ser juzgados. Tras ello, Escipión volvió de nuevo a Sicilia, cansado del asunto de Locros, para centrarse de nuevo en la preparación de la invasión a África. Sin embargo, en el momento en el que Escipión volvió a abandonar Locros, Pleminio, restaurado en el poder, detuvo a los que le habían mutilado y ordenó torturarlos hasta la muerte como venganza. Después, aún insatisfecho, tornó su violencia contra los locrenses, que fueron perseguidos, torturados, violados y todas sus riquezas esquilmadas, entre otras atrocidades. Tales noticias llegaron a Roma y horrorizaron a todos, al ver cómo se había tratado a una ciudad que era aliada. Se mandó detener a Pleminio e igualmente se decretó una comisión de investigación para aclarar lo sucedido. En un principio, y dado que Pleminio había sido originalmente un legado de Escipión bajo su responsabilidad, Quinto Fabio Máximo utilizó este hecho para atacar a su rival político e intentar conseguir que el Senado le retirase el Imperium, y de esta manera evitar la invasión de África. Sin embargo,
fueron los propios hombres de Escipión los que detuvieron a Pleminio y lo entregaron lleno de cadenas al Senado. Además, la comisión de investigación confirmó con los supervivientes de Locri que Escipión no había participado en modo alguno en el pillaje. Por último, esa misma comisión senatorial viajó hasta Sicilia para evaluar si el ejército de Escipión estaba realmente preparado o eran solamente un atajo de cobardes indisciplinados con los que Roma solo perdería hombres si intentasen la invasión africana. Escipión impresionó a todos con el gran nivel de preparación logística que disponía y ordenó ejecutar complejas maniobras con las que los senadores quedaron impresionados y convencidos del futuro éxito de la misión. Finalmente, Escipión fue completamente absuelto y pudo ser renovado como procónsul y así llevar a cabo su invasión de África.